periodística, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió uno de los sectores más acérrimamente enemigos del periodismo nacional. Y le fue ciertamente muy bien. Hubo algunos tramos en los cuales puso más énfasis todavía, cuando se hablaba de la libertad de expresión. Y dirá algo así como, aquí por un tuit contra el presidente meter a todo el mundo preso, cosa que es cierto, y a mí me han dicho, bueno, mejor lo va a explicar ella. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias. No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos condenado. Y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto. Porque también vi... Perdón, en mi gobierno... Perdón, Luis. En mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada... Y, ¿escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? No está bien en mi gobierno, perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persiga a la gente, que mete presos a uno porque un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno. Llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron. Sí, le falta decir a Cristina Fernández de Kirchner que además impuso una ley por la cual los periodistas podíamos decir cualquier cosa de los funcionarios. Efectivamente, se dijo cualquier cosa de los funcionarios. Y en cuanto a los periodistas que han sido escrachados, les hablo con una cierta autoridad. Saben ustedes lo que los medios hegemónicos han intentado con mi persona. Pero más interesante todavía es lo que la doctora Botero, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Libertad de Expresión, la Comisión de Libertad de Expresión, cuando fueron algunos periodistas argentinos con Morales Solá al frente a decir que eran escrachados, la integrante de la comisión les preguntó simplemente, ¿no creen ustedes que eso también era un ejercicio libre, periodístico? Y no se pudo responder, porque esto era así. Aunque podría decirse, no es grato, no es cómodo, mejor no recorrer esos caminos, lo que usted quiera. Pero no cabe ningún tipo de dudas que de un lado y de otro existía ese procedimiento en nombre de una libertad de expresión de la que en la Argentina hubo un abuso tremendo, justamente en los desvaríos cometidos paulatinamente y cada vez más contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a... Sí, Iván. Dos consideraciones muy breves, Víctor Hugo. Que me parece importante destacar, tanto que está en discusión o en tela de juicio, algunos conceptos. Cristina Kirchner, en materia política, no económica, en materia política es mucho más liberal que muchos argentinos que se autoperciben liberales. Reitero, en materia política, no económica, Cristina Kirchner es mucho más liberal que muchos funcionarios incluso, que se autoperciben liberales y bancan, por ejemplo, que un chico o un hombre esté preso por haber amenazado a la hija del presidente. Cosa que está mal, por supuesto está mal, y ese muchacho es un pobre infeliz, pero y que además seguramente es mala gente por hacer una cosa de esa naturaleza. Pero en el gobierno, como bien decía Cristina Kirchner, se amenazaba a la hija de la presidenta, al hijo de la presidenta. Llegaron a decir, Víctor Hugo, van presos los que escriben en las paredes, los que escriben opiniones, los que escriben dónde está Santiago. Han terminado presos, detenidos, molestados. En las escuelas no se ha podido hablar libremente de preguntar dónde está Maldonado. La policía
se ha metido. Y la policía actúa a nombre del gobierno, es un brazo extendido de las autoridades nacionales. Y le digo más, Víctor Hugo, se llegó en programas de televisión de aire muy conocidos a poner billetes de dólares, fajos de dólares, en el cochecito, obviamente era un sketch, entre comillas, de humor, en el cochecito del nieto de Cristina Kirchner. Digamos, se llegó a hacer eso. Y hubo una tapa, Víctor Hugo. Había una oficina, yo te voy a llevar un día, porque no sé si está todavía, en la calle, en el número 736 de Piedrazo, Perú. Había una usina, de la que yo fui muchísimas veces víctima, de donde salían las informaciones más horribles sobre toda persona que estuviese en contra del Grupo Clarín, de La Nación y del sistema. Ahora esas oficinas están para el cárcel 50, Víctor. Era trabajo de inteligencia, vamos a decir la verdad, obviamente. Era trabajo de inteligencia para tirar datos y perjudicar a la persona que estaba. Y recordemos algo, Víctor Hugo, hubo dos tapas de una revista de tirada nacional que hizo una vez un montaje de la figura de Néstor Kirchner con Hitler y Mussolini. Y otra vez, y discúlpenme el lenguaje a los hombres y mujeres que están viendo el diario, publicaron una tapa de Cristina Kirchner masturbándose. Esto pasó en la Argentina cuando Cristina era presidenta. En otros gobiernos había juicio contra esas revistas cuando sacaban a alguien de la tapa, ¿no? Pero ahora podías decir cualquier cosa. Miradas al Sur fue el órgano periodístico que denunció aquello de la usina, que yo comprobé y tengo la convicción más plena periodísticamente de que efectivamente tenían nada menos que eso contra sus adversarios. Ahora vamos a ver otro tramo sobre el procesamiento. Me están informando que en este momento la Cámara Federal de Apelaciones está notificando que se ratifica su procesamiento por asociación ilícita. El tema de la obra pública, Otesur y Los Sauces. No, Otesur y Los Sauces no es obra pública, es el tema de... Es verdad, correcto. No, obra es pública. otra cosa. Primera reacción. Bueno, me parece que es lo que yo te decía hoy. En realidad, que un gobierno elegido democráticamente en 3 oportunidades, 2003, en el 2007 y en el 2011, por amplias mayorías en las 2 últimas oportunidades, sea considerado una asociación ilícita, bueno, revela que evidentemente hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Casualmente, por la misma figura, hoy se quieren juzgar a Dilma Rousseff, a Lula y al PT, también por asociación ilícita. Ellos desempeñaron 4 periodos de gobierno. En realidad es un disparate que y es además un atentado a la democracia, que un gobierno pueda ser equiparado con una asociación ilícita. Es realmente un disparate, un gran disparate. Me parece que están utilizando la justicia, el Poder Judicial, que está muy desprestigiado, muy desprestigiado. ¿No? Mira, el desprestigio que ha alcanzado hoy el Poder Judicial, nosotros jamás hemos perseguido a nadie, nunca, a nosotros, al contrario, a nosotros, en plena ejercicio de la campaña electoral, nos allanaban el Banco Central, en la causa de dólar futuro, por ejemplo. Me parece que es inocultable el manejo que el gobierno hace. El disparate es más grave todavía. Puedo ir en aquella cámara, si no me distraigo mucho. El disparate es más grave todavía, porque para que fuera una asociación ilícita necesita no solamente los integrantes del gobierno, porque hay que negociar. Lo tenían que hacer con todos los empresarios de obra pública de la República Argentina. Con lo cual, los partícipes necesarios de semejante invento, de semejante locura, que solo puede pasar por la cabeza descabellada de esta justicia, que ya no es ni de cuarta que se tiene hoy día en la Argentina, te necesitaría la implicancia de todos los que han construido algo de obra pública en la República Argentina, Darío. Sí, hay que decirlo, hemos explicado muchas veces y coincidimos con la Presidenta, que es abogado, y que de alguna manera la asociación ilícita es una figura tildada hasta de inconstitucional. Se dice que cuando no saben meter preso a alguien, los jueces le echan mano a esa figura, que tiene una pena importante, para detener a personas. Recordemos que fue creado en el momento de la dictadura militar. ¿Para qué? Para detener a grupos terroristas. Como no le podían probar los delitos, le ponían asociación ilícita y se los llevaban presos, en el mejor de los casos, porque después lo mataban o los hacían desaparecer. Pero en este caso se puede decir
que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se presentaron al cargo de presidente para que una vez que ganen, porque si no ganaban no iban a formar la asociación ilícita, formaban la asociación ilícita, llamaban a los empresarios, distribuían los roles, decían vos haceme esta hora por acá, vos está por acá, yo te mando, vos tenés que girar por acá, yo por allá, y armamos una asociación ilícita. Pero claro, después hubo otras elecciones y volvieron a ganar. Es decir, se consumó en permanente la asociación ilícita y volvieron a ser asociación ilícita por elección popular. El pueblo eligió una asociación ilícita para que los gobierne. Y fue por tercera vez. Había una asociación ilícita que eventualmente la justicia no había visto porque se presentaron a elecciones y volvieron a ganar. Una ilicitud de 15 o 20 millones de personas. Exactamente. Y atención con esto. Un embargo para la presidenta, el fallo se confirmó hoy, esto es noticia, de 10.000 millones de pesos. A ver, la justicia enloqueció. A ver, la presidenta es la presidenta, pero ya acá hubo, teóricamente, vamos a suponer, un montón de personas que cometieron el delito. 10.000 millones de pesos, ¿dónde están? Esta es la pregunta, porque se embarga en función del daño ocasionado. Se supone que la obra pública se hizo, aunque alguna quedó pendiente y otra no se hizo, pero la mayoría de la obra pública está aprobado en el expediente, se hizo. Lo que no se hizo, la mayor parte, es que no se pudo concretar a partir de diciembre del 2015. Las obras no se hacen a fecha final de mandato, a veces tienen continuidades. ¿Me deja marcar algo? Sí. Qué casualidad que justo que hoy la presidenta está dando la nota, en este momento nos llega el fallo de la Sala 1. Aclaro que hace 6 meses que la Sala 1 tiene este fallo del juez Julián Ercolini. Justo hoy que estaba hablando la presidenta, es que no, tenela ahí que te mando el fallo. Es una vergüenza lo que está pasando. Sí. Además, ella se entera por la tele y no por sus abogados, porque a los abogados la cédula les llegó después. Así no se puede defender. Uno no puede ejercer no se puede el vivir. legítimo derecho de defensa. Así no se puede vivir. Es muy difícil esto. Vamos a ver qué dijo del tema Nisman, la expresidenta. Un anticipo de la pericia de Gendarmería, del encuentro pericial de Gendarmería, todavía no llegó al juez Ercolini, que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Bueno, te tengo una mala noticia. Fue desmentido, yo viniendo para acá, la Dirección de Criminalística de Gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. ¿Usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular: Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué, en medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza, a nosotros nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas, acusándolos y diciéndolos que tenían que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner. ¿Y quién le habla? Cuando el presidente fue a la Asamblea de Naciones Unidas, presidente Macri, y habló y mencionó a los dos atentados, el de la embajada y el de la AMIA, pidió cooperación internacional. Nunca mencionó a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que hemos nombrado a la República Islámica de Irán y le hemos reclamado cooperación. No tengo ningún respeto intelectual, ni moral, ni ético por cualquier persona que diga que a Nisman
lo mataron. No tengo fortaleza en mí como para prestar atención a esa posibilidad. Cuando se dice que la presidenta manifestó que no era un suicidio, fue el 22 de enero, pocas horas después de un hecho que a mí también, en todas mis convicciones, me había hecho tambalear. Por eso entendí perfectamente qué era lo que estaba diciendo. El 21 de enero, la mafia periodística de Clarín había levantado la idea de que la puerta del departamento estaba abierta. Después se supo, al otro día, que la madre fue quien abrió la puerta del departamento, que era imposible abrirla desde afuera si no era con la llave de la madre. Con lo cual otra vez quedaba desbaratado, pero durante las horas en las cuales la mafia manifestaba a viva voz, la puerta estaba abierta. Nosotros hemos pasado grabaciones y videos al respecto. Uno temía, bueno, si la puerta estaba abierta, ya la situación era un poco más complicada. Aún si Nisman había pedido la pistola desesperadamente, aún si Nisman tenía un balazo dado frente al espejo en un baño donde no había manera de pegarle el tiro y salir corriendo, y sobre todo sin dejar huellas, pero no había manera de salir, y aún si uno no podía creer que Nisman no podía permitir que lo llevaran hasta el baño mansamente para darle un tiro, y aún, esto se supo después, si existía, como se pudo comprobar en Salta, huellas que eran de una bala, de un revólver o de fuegos artificiales. Imagínense ustedes cuál era la respuesta. En ese marco y en ese contexto, como una persona que tiene que hacerse responsable del gobierno, no podía decir frente a eso, esto es un suicidio, porque parecía algo dicho en defensa propia. Y entonces dijo algo, y está grabado, lo tengo a mano cuando sea necesario, que esa mañana, en la radio donde yo trabajaba antes, discrepé abiertamente con lo que había dicho la expresidenta. De ninguna manera era así, y justificaba lo que había dicho, por eso lo recuerdo muy bien, en función de lo que la mafia periodística estaba diciendo en esos momentos. Mafia periodística que en esos días, entre el suicidio de Nisman y los primeros 10 días, había duplicado el valor de sus acciones de 40 a 90 pesos. Por eso han jugado con tanta mentira que se arrastra hasta estos días, y de esto va a hablar a continuación el doctor Darío Villarruel. Hay que decir que fue el primer hecho que dañó seriamente al gobierno de Cristina Fernández, y muchos pensamos que fue relevante a la hora de decisión posterior de las elecciones que pasaron hace 1 año y 9 meses. Pero